En el programa de hoy, Ministerio Católico anima a padres de familia a orar por sus hijos. El árbol de la Navidad 2021 ya llegó al Vaticano. Iglesia de la Natividad luce restaurada luego de 8 años de trabajos de renovación. Hola amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que el Ministerio Orando por Nuestros Hijos animó a los padres de familia a unirse en oración para rezar por sus hijos y los del mundo entero. El Ministerio Orando por Nuestros Hijos, fundado en Florida, Estados Unidos, animó a los padres de familia a unirse en oración para rezar por sus hijos y los del mundo entero, frente a las dificultades que enfrentan los jóvenes en la actualidad. En esta línea, la fundadora del ministerio, Maritza Monroe, señaló a Así Prensa que el objetivo es evangelizar a través de la oración constante, perseverante, en comunidad con ferviente devoción por los hijos y las familias del mundo entero. Monroe, de nacionalidad peruana y ciudadana estadounidense, resaltó que lo que buscan también es llevar el mensaje de amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo a los hogares del mundo entero y sembrar la semilla de la oración en el núcleo familiar. Para ello, el ministerio celebra noches de oración donde se reúnen en comunidad al menos un día al mes frente al Santísimo Sacramento. Asimismo, cuentan con intenciones especiales por día, como el fin de la pandemia, la sanación de los enfermos, por la Iglesia en general, entre otros. Por otro lado, la fundadora resaltó que en el grupo también ofrecen charlas y reflexiones para el crecimiento espiritual de los miembros y se realizan campañas de ayuda a los necesitados. Finalmente, indicó que las personas interesadas en unirse a una de las actividades que realizan o abrir un ministerio orando por nuestros hijos en sus parroquias pueden contactarse al correo que aparece en pantalla. Ahora les informamos que el árbol de Navidad de este año 2021 ya llegó al Vaticano. Veamos los detalles. El tradicional árbol de Navidad natural que decorará el Vaticano este año 2021 llegó en estos días a la Plaza de San Pedro. En esa línea, este abeto mide 28 metros y procede de Ándalo, en la región del Trentino, al norte de Italia, lugar que forma parte de los Dolomitas de Paganella. Al respecto, será la delegación de Trentino la encargada de la decoración navideña del árbol. Como se recuerda, junto al abeto se colocará el pesebre que llegará desde el poblado de Chopca, una comunidad andina del departamento de Huancavelica, en Perú. Es preciso mencionar que la tradicional inauguración del pesebre e iluminación del árbol de Navidad se realizará el viernes 10 de diciembre a las 5 p.m. hora de Roma y será presidida por el nuevo presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Monseñor Fernando Verges Alzaga. Asimismo, las decoraciones en la Plaza de San Pedro permanecerán hasta la conclusión del tiempo de Navidad, que coincide con la fiesta del bautismo del Señor, el domingo 9 de enero de 2022. En otros ámbitos, la Basílica de la Natividad de Belén luce restaurada luego de 8 años de haber iniciado el programa de restauración para contrarrestar los daños causados por el agua. La Basílica de la Natividad de Belén, donde según la tradición se encuentra el lugar en el que nació Jesús, luce restaurada luego de 8 años de un arduo programa de renovación para contrarrestar los daños causados por el agua. Como se sabe, la basílica es un punto importante de turistas y peregrinos que llegan de todo el mundo, pero que estaba dañada por el agua de las lluvias que golpean la iglesia cada invierno. De esta manera, los trabajos de restauración, que ya están en su fase final, se centraron en limpiar y restaurar antiguos mosaicos, frescos y columnas, mientras se lograba arreglar el techo para detener la afluencia de agua. En ese sentido, el presidente del Comité Presidencial Palestino,
para la restauración de la Basílica de la Natividad, Ziad al-Bandak, indicó que el trabajo de renovación costó alrededor de $15 millones y todavía se necesitan $1,69 millones aproximadamente para completar la restauración de la pared sur de la basílica y los mosaicos. Asimismo, afirmó que las donaciones de grupos religiosos fueron las que pagaron la mayor parte del trabajo de renovación en los últimos 8 años. La restauración sin duda ayudará a la llegada de un mayor número de turistas y peregrinos a Palestina. Ahora nos vamos hasta España para conectarnos con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, que nos tiene información sobre la convocatoria de una gran concentración a favor de la vida que se realizará el próximo 28 de noviembre en Madrid. Te escuchamos, Blanca. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias. En concreto, comenzamos con la convocatoria de una gran concentración por la vida que tendrá lugar el próximo 28 de noviembre. Está previsto que sea una concentración, no una marcha, y se extenderá a lo largo de la calle Serrano de Madrid y hasta la Plaza de la Independencia, donde se colocará un escenario y será el próximo domingo 28 de noviembre entre las 12 y la 1 del mediodía. Los convocantes de esta concentración es la plataforma Cada Vida Importa y destacan que ante los continuos menosprecios a la vida humana por parte de los poderes ejecutivo y legislativo de España es necesario una concentración como esta. La convocatoria de manifestación está centrada en 4 puntos principales: el aborto, la eutanasia, la objeción de conciencia y el nuevo delito contra los pro vida. Además, recordaron que según los datos del Ministerio de Sanidad, en España durante el año 2020, 1 de cada 4 embarazos terminó en aborto. Además, les cuento que los obispos de España, la Conferencia Episcopal Española, celebró su asamblea plenaria que comenzó el 15 de noviembre en Madrid y que se clausuró el 19 de noviembre en Santiago de Compostela. Allí celebraron una misa en la catedral y pidieron ayuda al patrón de España, especialmente en este año Santo Jacobeo que se está celebrando. El obispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, presidió la ceremonia y el presidente de los obispos españoles, el cardenal Juan José Omeya, realizó una ofrenda al apóstol en donde aseguró que los prelados españoles acudían como peregrinos para pedir la protección sobre los proyectos de sus iglesias locales. Además, el cardenal Omeya presentó el dolor de los habitantes de La Palma, que llevan ya 2 meses bajo la erupción del volcán, y reconoció otras causas de sufrimiento como los abusos cometidos por algunos miembros de la Iglesia, que según dijo causan dolor y vergüenza. Durante la asamblea plenaria, la Conferencia Episcopal Española aprobó un decreto general para la protección de menores. Es la primera conferencia episcopal en el mundo que aprueba un conjunto de normas para afrontar los casos de abuso sexual contra menores de edad. Además, este decreto está actualizado con la última documentación del Vaticano. Este decreto general entrará en vigor en el momento en el que se reciba el reconocimiento de la Santa Sede. Y por último les dejamos con unas preciosas imágenes de la Red Week, es decir, de la Semana Roja, en la que monumentos de todo el mundo se han iluminado de rojo recordando la persecución de los cristianos. Y con esto les dejamos. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca. Por otro lado, el organismo de ayuda Cáritas Polonia resaltó que mientras dure la crisis estarán con todos los necesitados. Conozcamos los detalles. Frente a la tensa crisis migratoria con Bielorrusia, Cáritas Polonia resaltó que continuará con sus actividades en la frontera para ayudar a todos los necesitados, ya sean migrantes, refugiados y personas que viven en la zona. En una reciente conferencia de prensa, el director de Cáritas Polonia, padre Marcin Isicki, resaltó que mientras dure la crisis, estarán con todos los necesitados.
Además, señaló que no hay contradicción en ayudar y respetar el trabajo de quienes defienden la seguridad de la frontera y del país. Como se sabe, la Guardia Militar, con más de 10.000 soldados, reforzó la frontera entre Polonia y Bielorrusia ante el intento de al menos 2.000 migrantes provenientes de Medio Oriente y Asia de cruzar al lado polaco. Por su parte, la Unión Europea acusa a Bielorrusia de alentar la entrada de miles de personas a través de sus fronteras como una forma de castigo por las sanciones impuestas por el bloque europeo contra el gobierno del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que ahora cuenta con el apoyo militar de Rusia. Frente a esta crisis, Caritas Polonia ha creado las tiendas de la esperanza que se han instalado en 7 parroquias de la arquidiócesis de Białystok, donde se recogen alimentos, ropa, mantas para apoyar a los necesitados. Como se recuerda, Lukashenko es presidente de Bielorrusia desde hace más de 25 años. En agosto de 2020 ganó las elecciones en medio de acusaciones de fraude e inició una serie de fuertes represiones, también contra la Iglesia Católica. Y en la siguiente nota, sepa lo que debe y no debe hacerse en misa de acuerdo al documento instructivo Redemptionis Sacramentum. Lo más sagrado que tiene la Iglesia para sus miembros es la Eucaristía, el sacramento en el que realmente se hace presente Jesucristo bajo la apariencia de pan y vino. En esta, la participación de los fieles sigue una serie de normas y reglas que tal vez no se conocen. En esta línea, aunque la pandemia del COVID-19 introdujo en muchos países algunos protocolos de bioseguridad, como permitir la comunión en la mano y otras regulaciones particulares, hay normas que no cambian. Como se puede recordar, en marzo de 2004, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó la instrucción Redemptionis Sacramentum sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Al respecto, todas sus normas siguen vigentes y en esta nota te presentamos algunos de los importantes puntos contenidos en este documento. En primer lugar, la misa debe celebrarse en un lugar sagrado, salvo raras excepciones, pero nunca es lícito a un sacerdote celebrar la Eucaristía en un templo o lugar sagrado de cualquier religión no cristiana. De igual forma, no está permitido relacionar la celebración de la liturgia eucarística con acontecimientos políticos o mundanos o con otros elementos que no concuerden plenamente con el magisterio. Por otro lado, el pan a consagrar debe ser ácimo, solamente de trigo y hecho recientemente. No se pueden usar cereales o sustancias diversas del trigo. Por su parte, el vino debe ser natural, del fruto de la vid, puro y sin corromper y sin mezcla de sustancias extrañas. Finalmente, es preciso recordar que cualquier católico tiene derecho a exponer una queja por un abuso litúrgico ante el obispo diocesano o ante el Vaticano. Amigos, tenemos que ir a una pausa, pero al volver, obispo mexicano denuncia que los quieren callar por decir la verdad. Además, nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, profundizará sobre la sentencia que se dio a obispos y sacerdotes por alentar un voto católico y provida en México. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico.
Bienvenidos nuevamente al programa. Estamos de regreso y les comentamos que el obispo de Cuernavaca, en México, Monseñor Ramón Castro Castro, denunció que en su país quieren callar a los que defienden la verdad del reino de Dios, tras haberse enterado de la sanción que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a sacerdotes y obispos. El obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro, denunció en su cuenta de Twitter que en México quieren callar a los que defienden la verdad del reino de Dios. Al respecto, el mensaje del secretario general de la CEM, elegido para el cargo a inicios de noviembre, fue una extensión de la homilía que pronunció al celebrar la misa por la solemnidad de Cristo Rey en la Catedral de Cuernavaca. En la misa, el prelado mexicano lamentó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a hermanos, obispos y sacerdotes porque se han pronunciado en temas de carácter social, yendo con esta sentencia en contra de la libertad de expresión que México ha firmado en tratados internacionales. Además, criticó que los magistrados ni siquiera se tomaron la molestia de analizar la conducta individual de cada uno de ellos. Como se sabe, la entidad jurídica falló el 18 de noviembre contra 2 cardenales, un obispo y 2 sacerdotes mexicanos porque alentaron a meditar bien el voto, rezar para pedir luz a Dios y no votar por promotores del aborto y la ideología de género en las elecciones del 6 de junio de este año en México. Tras la sentencia, la Secretaría de Gobernación del gobierno de López Obrador tendrá que definir la sanción, que podría ir desde una simple amonestación hasta una multa de alrededor $150,000. Es preciso destacar que ha sido lanzada una campaña a través de la plataforma Actívate y que ha reunido más de 5,000 firmas en rechazo a las reformas constitucionales antivida y antifamilia en la Cámara de Diputados. Para profundizar más sobre el tema que acabamos de ver respecto a la sentencia a ministros de culto en México, nos vamos hasta Denver, Colorado, con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, que nos hará una breve reflexión al respecto. Amigos de EWTN Noticias, es siempre una bendición poder estar con ustedes como lo hago habitualmente en su programa. Soy Alejandro Bermúdez, el director de noticias de EWTN en español. Y hoy día quería comentarles que como ya nos aproximamos al tiempo de Adviento, que va a ser un Adviento corto y también un tiempo de Navidad cortos, porque como saben, las fechas en la Navidad pueden superponerse dependiendo del día en que cae el 25. Así que es un tiempo que tenemos que aprovechar con mucha intensidad. Lo que no vamos a tener en suficiente tiempo, tenemos que aprovecharlo en intensidad. Y hablando de intensidad, quería comentar esta decisión completamente psicopática, es decir, patológica, ¿no? Enfermiza, de el Tribunal Judicial del Gobierno mexicano, que decidió condenar a 2 cardenales, incluyendo el arzobispo de México y el arzobispo emérito de Guadalajara, y varios sacerdotes por haber, entre comillas, interferido en las elecciones mexicanas. Y por supuesto, la no participación del clero en temas políticos es algo que está en la Constitución mexicana como parte del principio de separación Iglesia-Estado, ¿no? Por supuesto, esta Constitución fue escrita, aunque ha sido reformada un par de veces, fue escrita en una época muy masónica y muy anticatólica, pero la letra de la Constitución queda a la interpretación, porque obviamente no pueden haber sacerdotes que participen en política, no pueden haber autoridades eclesiásticas que digan que hay que votar por tal o cual candidato directamente, y eso es algo que la Iglesia no hace en ningún lugar, en ninguna parte del mundo. Es decir, no se necesita la Constitución mexicana para que los obispos y sacerdotes señalen
y hablen simplemente en términos de principios. Pero ¿cuál es esta acusación absurda, patológica y realmente fuera de contexto, ¿no? Recientemente en un tuit yo la llamaba decimonónica, y este es un término que significa que pertenece pues al siglo XIX, en la época de este racionalismo absurdo y vergonzoso del cual hoy día todo el mundo se avergüenza, ¿no? Donde se creía que la razón iba a conquistar absolutamente todo, donde en Francia se declaró diosa, ¿no? La diosa razón, etc. Y mucho de eso se repitió en México. Entonces, estas autoridades critican dos cosas en general de estos cardenales y sacerdotes mexicanos. Primero, que hayan dicho que los mexicanos católicos, es decir, dirigiéndose a sus fieles, ¿no?, sobre los cuales el gobierno no tiene autoridad en materia de religión. Eso significa separación iglesia-estado. La separación iglesia-estado va en dos sentidos. No solamente que la iglesia no se tiene que meter en cosas que son específicas del Estado en términos de gobierno político, sino que el Estado tampoco se tiene que meter en cosas de la iglesia. Entonces acusan a los obispos de haber tenido una intervención política impropia e inconstitucional, entre comillas, simplemente porque han recordado los principios católicos de que los católicos tienen que votar por candidatos que defienden la vida, la familia, la libertad religiosa y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Principios católicos básicos y principios sociales completamente legítimos, ¿no? Entonces, que este tribunal haya decidido que los obispos han excedido sus derechos, han violado la separación de iglesia-estado por recordar a los católicos cuáles son los principios, no por qué partidos, sino cuáles son los principios sobre los que deben basar su voto, es absurdo e infantil. Pero peor todavía es cuando una de los miembros de este panel dicen que otra forma de violación de la separación iglesia-estado es cuando los obispos, los cardenales y los sacerdotes han pedido que los católicos recen por el bien de México. Y esta mujer dice, la oración no tiene nada que ver, el proceso político es un proceso político, humano, terreno, decidido por seres humanos a través de la votación, y Dios no tiene nada que ver. Mira, perfecto, esa es tu opinión masónica, comprada probablemente por la vía de la corrupción o por un odio genético a la Iglesia Católica. Perfecto, tú tienes derecho a tu opinión. Pero creer que eso es un principio que debe ser aplicado y tiene que ser señalado como un crimen, el hecho de pedir la oración de los fieles, es completamente arbitrario y es un abuso del Estado en contra de los derechos de la Iglesia. Entonces está muy bien que los obispos mexicanos y que la mayoría de los sacerdotes mexicanos hayan dicho, no me interesa, si me vas a meter en la cárcel, me vas a amenazar porque simplemente estoy enseñando los principios católicos, que así sea y que se atrevan, pues, que se atrevan. Ellos han hecho este juicio con la intención de intimidar, pero se van a dar cuenta que no van a intimidar a nadie, y quiero ver si se atreven a poner a un cardenal, al arzobispo de México, al cardenal Aguilar Retes, si lo van a poner en la cárcel. A ver, que lo pongan en la cárcel, que vayan, que mandan a los policías. Y no lo van a hacer porque son unos gusanos cobardes. Entonces, que quede bien en claro, hermanos, que nosotros tenemos que marcar la separación iglesia-estado. Las organizaciones masónicas, como son estas autoridades mexicanas, pseudoautoridades, o las autoridades o las organizaciones antivida, pro aborto, pro el lobby homosexual, etc., constantemente están tirándonos el argumento de la separación iglesia-estado como aquello que debería impedirnos a nosotros los católicos a expresar nuestra opinión sobre temas sociales. Y en varias oportunidades he dicho, la separación iglesia-estado no significa la separación iglesia-sociedad, porque los católicos somos miembros de la sociedad. Y como miembros de la sociedad
tenemos igualdad de condiciones en una democracia como cualquier otra persona con opinión. Entonces, creer que quienes están a favor del aborto sí pueden opinar y quienes estamos en contra no podemos opinar porque eso violaría la separación iglesia-estado es una farsa y una fantochada. Pero no solamente eso, sino que nosotros los católicos tenemos que recordarle al Estado, como en este caso en México, por ejemplo, que existe efectivamente separación iglesia-estado y que si a ellos no les gusta algo de la Iglesia Católica, mala suerte. Para eso está la Constitución mexicana que determina la separación iglesia-estado. Si no le gusta que los obispos enseñen que los católicos tienen que votar bajo principios católicos e inspirados por principios católicos, no les gusta, mala suerte. Pero no pueden imponer y utilizar las fuerzas del Estado para sobreponerse o aplastar el derecho de la Iglesia a expresar su propia opinión y actuar, vivir y pedirle a los fieles que dispongan sus decisiones en base a esas enseñanzas católicas. Así que los católicos no tenemos por qué retroceder en nuestros derechos civiles y mucho menos cuando se utiliza, mal utilizado, el principio de separación iglesia-estado. Como siempre, los dejo en compañía de la mejor programación, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces. Hola amigos, soy Eddie Rodríguez Morel. En el programa de hoy, Ministerio Católico anima a padres de familia a orar por sus hijos. Además, obispo mexicano denuncia que los quieren callar por decir la verdad. Esto y más en EWTN Noticias.